Hola, ¿cómo estás? Soy Gonzalo Mejías y esto es Va de Podcast. Cada semana charlamos con gente que tiene historias que contar. Buscamos responder a la pregunta ¿qué ves cuando me ves? Intentando ver más allá de lo evidente. La persona más allá del personaje. Queremos acompañarte y que nos acompañes. Ahí vamos. Hay cosas enterradas y no sé bien cuándo verán la luz. Son las cosas que me hacen mover de amor, de amor, de amor. Si existo en la memoria del que me hace bien, ya no tendré que ahogar la ausencia de un cristal, ya me lo dijo y me dio fe. Hemos viajado 30 kilómetros en coche, 100 kilómetros por mar y otros 15 kilómetros por coche de nuevo, y hemos llegado a La Laguna en Tenerife, un lugar increíble, y hemos llegado dentro de la laguna a tocar en la puerta de la casa y la sede de la asociación Aquí Estamos Emigrando de Abdou Kane, todo un personaje que ahora vamos a descubrir a la persona detrás de ese personaje también. Así que aquí estamos cómodamente instalados en la casa de Abdou. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Bienvenido a Va de Podcast. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Tranquilo? Sí. Bueno, Abdou, presentate, que la gente escuche quién sos y qué haces actualmente. Bueno, yo soy un ser humano, primero. Después una persona que desde mi infancia una educación que me han dado mis padres, entonces lo sigo llevando y sigo siendo la misma persona, aunque he cruzado más de 1500 kilómetros. Yo sigo siendo la misma, que está ayudando, que está contra la discriminación y que lucha por el derecho de los migrantes. ¿Cuál es tu ocupación actual? Actualmente yo soy auxiliar de enfermería que trabaja en un hospital universitario, y después de mi tiempo libre yo soy presidente de Aquí Estamos Migrando, que es una asociación que trabaja con la migración aquí en Canarias. ¿Cómo estás en Tenerife? En Tenerife me siento muy bien y me siento un canario más en Tenerife. Sí, nos ha tocado un día espléndido aparte, ¿no? ¿Te gusta? El clima es fantástico, ¿no? Sí. Yo la verdad que me gusta Tenerife, me gusta Canarias y el clima parecido de mi país. Entonces, incluso tengo mi país cerquita y entonces ya me gusta mucho más. ¿Cómo es el clima en Senegal? Bueno, el clima y un poco por el tiempo el tropical, y lo que pasa que el clima hace calor, pero el calor un poco seco, y lluvia por la parte del sur sí llueve bastante, pero la parte del norte al revés. Y tiempo de lluvia tenemos 3 meses al año que llueve en Senegal. Que llueve bastante. Sí. Abdou, ¿por qué elegiste Tenerife como destino? Bueno, yo creo que un poco lo elegiste y un poco la vida te trajo, ¿no? Hasta Tenerife. ¿Cómo llegaste? Contame. Yo creo que este es el destino porque yo cuando salí de Senegal no sabía ni dónde estaban las Islas Canarias, y yo quería llegar a España, y la suerte llegué, y después me fui para la península. De la península volví a Tenerife, entonces desde aquí no he salido. ¿Cómo es un día tuyo? Contanos, un día típico tuyo. Bueno, un día típico mío es, por ejemplo, por la mañana me levanto cuando estoy con mis hijos, los llevo al cole, salgo, voy a trabajar, y salí de trabajar y después hay chicos que necesitan ayuda o algo sobre la asociación, entonces a veces salgo de mi casa y
a las 7 de la mañana y llego a las 10 a las 11. 10, 11 de la noche. Sí. Y empezás muy temprano por la mañana. Sí, empiezo muy temprano, a veces salgo a las 3 de la tarde, mi trabajo, o a Sí. veces hago 12 horas, Ujú. pero los días que hago 8 o 7 horas termino, y cuando termino también hago cosas sobre la asociación. ¿Cómo te conectas con la gente que sabes que necesita ayuda? ¿Cómo te llega esa conexión? Es decir, ¿cómo te avisan? ¿Cómo te notifican? ¿Cómo es ese proceso? Por ejemplo, en mi lugar de trabajo, y a veces cuando hay una persona negra que está ingresado, entonces me vienen por los pasillos y me dicen, mira, hay un chico que está ingresado, y a veces llaman hasta mi planta a buscarme para intentar ayudar a esa persona, porque son personas que llegan y no hablan, por ejemplo, ni inglés ni francés, entonces hay problemas para comunicarse. Entonces siempre me suelen buscar, incluso me conoce porque llevo 10 años en el hospital, entonces salgo de planta a otro y tengo mucho contacto con la gente, porque antes yo trabajaba en la limpieza, entonces conozco gente en la limpieza, después me puse auxiliar de enfermería, y como no es un trabajo, es una planta, te mandan una planta, esta planta hoy, mañana el otro, entonces Claro. te vas conociendo a la gente y conociendo que esa persona tiene una dificultad barrera idiomática, y entonces te sacan, te llaman. Yo por una parte a veces decía que yo no voy porque el hospital tiene que tener un traductor y tal, pero digo, al final me siento mal porque digo que a lo mejor esa persona es la persona que lo sufre, el paciente que sufre Claro. ese problema. Entonces Claro. al final termino a acudir y termino mi trabajo, a veces me quedo en el hospital ayudándolo. Una cuestión de empatía, ¿no? Lo primero que pensás es en el que está en esa situación de Claro. no poder comunicarse. Exacto, sí. Entonces priorizás eso sobre Claro, el tema sí. de que tendría, lo que decís es muy cierto, tendría que tener un traductor. El Claro, hospital. exacto, sí. Entonces cumplís una triple función. Sos el responsable de la asociación, sos el auxiliar de enfermería y sos el traductor. Sí, exacto. Sí, las tres cosas. ¿Cuál es tu idioma nativo? ¿Cómo se denomina tu idioma nativo? Se llama el Wolof, que es Wolof. Wolof. Sí. Y se habla en Senegal, en Gambia y en Mauritania se habla. Vale. ¿Cuántos millones de personas hablan ese idioma? Aproximadamente. ¿Tenés el número? Más de 50 millones. ¿Sí? Más, porque Senegal son 18 millones de habitantes, y otros países lo hablan, porque en África se habla más de 2.000 idiomas. 2.000 idiomas. Y sí, en África. Por ejemplo, algunos son dialectos. Claro. Y también hablan el francés, ¿no? Sí, hablamos francés porque somos colonia francesa, Senegal. Es decir, que se crían bilingües. Sí, exacto. Y la gente también en los colegios el día de hoy dan español, inglés, alemanes. Actualmente, entonces, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, de lo que llevo, hablo 4 idiomas. Contame. Wolof, francés, Sí, Wolof, español. francés, porque yo antes de emigrar, fíjate, yo hablaba más italiano que español. No Porque me digas. sí, porque yo tengo familiares que han emigrado en Italia. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y te han ido enseñando un poco el Sí, italiano? sí, exacto. Porque antes de venir aquí yo he intentado cruzar por vía regular por Italia, pero me denegaron el visado. Sí. También, como dato interesante, ahora que estamos empezando la charla, leí que en algún momento te planteaste ir a mi país, a la Argentina. Sí. Y eso, contame, ¿cómo fue? Vale, porque esa época, como intenté viajar por Italia, Francia, no fue posible, y tenía unos amigos que habían conseguido un visado para Argentina, se han ido y me dijeron que esa época le iba bien y nada. Entonces pregunté, el visado salía más barato de Argentina. Entonces hablé con un familiar, me dice, yo te echo una mano y tú vas para Argentina. Y entonces yo he puesto el pasaporte porque no hay embajada de Argentina en Senegal, entonces tiene que ser una embajada de Brasil, tiene que pedir el visado Brasil. Entonces puse mi pasaporte y nada, antes que saliera mi pasaporte, hay un señor mayor, un vidente, que mi padre le preguntó y
Mira el viaje, eso, porque ahí somos creyentes. Y entonces a veces hay cosas, antes de meter una cosa, suelen ver, ir a un señor que se llama Marabu, entonces ellos te miran sobre tu futuro, sobre ese viaje. Entonces el señor le dijo a mi padre, mira, hay 2 viajes aquí, pero es el de la patera, está seguro, llegará bien. Y le va mucho mejor. Entonces desde ahí cambié mi viaje hacia Canarias. Contame, me resulta sumamente interesante eso. Dijiste algo que llama poderosamente la atención. Me dijiste, ahí somos creyentes, Sí. para referirte a esta persona a la que le fueron a hacer la consulta. Ujú. ¿Cómo le llaman en tu pueblo? Le llamamos Marabu. Marabú. Marabu. Vale. ¿Y la traducción aquí al español qué sería? ¿Es evidente o...? Yo le llamaría vidente porque, a ver, son gente que... A ver, hay 2 tipos de... A ver, puede decir 3 tipos de marabú. A ver. Hay un marabú que tú vienes y siempre te hace lo bueno sobre la persona. Porque en Senegal, en los países también, hay cosas de la parte negra, la magia negra y tal. Entonces, hay gente que se dedican, por ejemplo, una envidia, me caes mal, entonces yo voy hacia por ti. Entonces hay marabú que se dedican a esto. Hay otros marabú que... Que son, esos serían marabú más cabrones, digamos. Exacto. Sí, y esos marabú siempre van a lo positivo. Te va a pasar algo, ellos te ayudan a quitarlo. Al que consultó tu... Claro, sí. Vale. Son marabú que estudian el Corán, siempre ayudan a la gente para curarle una enfermedad, para quitarle alguna mal, lo que le han hecho mal. Entonces esos marabú lo que hacen en general son marabú que crean escuela coránico que enseñan a los chicos, a la juventud. Porque yo cuando estudié francés, por la tarde también iba a la escuela coránica. Vale. Pero esa persona es una persona que mucha gente de mi pueblo, antes de viajar, siempre suelen consultarle a ese marabú y acierta bastante. ¿Y tu padre fue y le consultó por tu viaje? Sí. Porque obviamente estaría muy preocupado. Sí, porque, a ver, eso salió que cuando tenía la idea de cruzar el océano Atlántico. Sí. Entonces mi padre me dijo que yo no podía viajar y que no iba en el mar, yo no sabía nadar y tal. Entonces dije, a ver, y yo hay gente que se han ido, han llegado bien y tal. Me dice, no, tú no vas a viajar. Y yo la verdad que me sentí mal y porque tenía unos amigos, siempre me llamaban desde aquí. Abdú, estoy aquí, llegué bien, yo estoy bien en la playa, yo tengo un trabajo y lo que estás cobrando allí, lo que hay aquí, es totalmente diferente. Entonces, dije... Por ejemplo, ¿cuánto cobrabas ahí y cuánto cobraban tus amigos? Bueno, a ver, aquí en Senegal yo cobraba 100 euros al mes, mi sueldo. Yo era gerente de una panadería que teníamos más de 20 y pico trabajadores y es la empresa de mis tíos que han emigrado de Italia. Okay. Y entonces, cuando ellos me dicen, yo hoy vendí 100 euros, hoy vendí 50, hoy vendí 20, entonces calculando el mes, claro, lo que y comparándolo con mis 100 euros. Y dije, no hay color, como claro, exacto, sí. Y entonces mi idea siempre ha sido que veía a mis tíos que han emigrado, entonces todos sus dineros eran 5 tíos que vivían en Italia, entonces todo su sueldo pasa a mi cuenta, yo manejo la empresa y eso veía, dije, yo no voy a quedar aquí para trabajar para ustedes. Y nada, por eso dije que voy a... Porque ellos giraban mucho dinero en la cuenta y vos, claro, 100 euros al mes. Claro, sí. Y, a ver, yo tenía esa libertad. Yo trabajaba en que ganaba 100 euros. Tenía una libertad de salir, de ir, claro, de hacer lo que quiero y tal. Entonces no tenía un control que tengo un horario de trabajo. Bueno, a lo mejor por la noche te llaman, mira, un camión se averió tal lugar, tenés que levantarse e ir. Pero con mis 100 euros, eran unos 100 euros limpios y 100 euros en Senegal, no una cuenta, sí, es dinero. Entonces, al final te corté el relato. Entonces, tu padre estaba preocupado. ¿Fue porque vos ibas a viajar por mar? Claro. Retomá esa historia que
te corté. Sí, y entonces mi padre me veía preocupado y por tema del viaje del mar, entonces es cuando dice, cuando no lo quiere otro remedio, porque yo la verdad que me encontré muy triste en casa y mi padre es muy amigo mío y me veía y me decía, pues no te veo bien y tal, ¿por qué no espera? Y tal, él tiene un visado que va a salir a Argentina y tal. Le dije, no, yo no quiero viajar porque veía la situación, quería mejorar la vida de mis padres, porque no somos de una familia rica, una familia normal. Hablo de mi padre y ¿Qué hace tu padre? mi padre es sastre. Ujú. Sí, mi padre es sastre, incluso mis hermanos también algunos hicieron sastre. Ah, muy bien. Sí. Y nada, y mi padre era una persona, cuando llegaba la hora de comida en casa, se llenaba de gente, porque vivimos en un lugar cerca de un mercadillo, entonces a la hora de comer la casa está llena de gente y no sabemos quién viene, dónde viene, y ahí ¿Ah, sí? la casa no tenía ni puerta. Y sí, una cosa. Llega cualquier persona que Sí, quiere comer. Y también llega. se mete la mano, incluso ni siquiera lo dice, ven a comer. Ellos entran, ven la gente, se lavan las manos y empiezan Pero es a una comer. costumbre. Sí, una costumbre, sí. General, digamos. En general, incluso Senegal lo llamamos el país de la teranga, de la hospitalidad. ¿Ah, sí? Sí. Qué bonito. Sí. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Sheikh. Así que al mediodía todo el mundo llegaba a comer a la casa de Sheikh. Sí, exacto. Porque vivo en un mercadillo y no, igual que todos los servicios, la gente. Y en día de hoy todavía seguimos teniendo habitaciones libres para que la gente, incluso en mi caso, cuando le hice, ahora mismo hay 2 habitaciones libres para que la gente no se quede en la calle. Y contame, entonces, ¿cómo se llevó a cabo la decisión del viaje? Es decir, tu padre fue, lo consultó, te veía muy, muy preocupado. Vos querías viajar sí o sí, tu padre te decía que esperaras, pero ¿qué pasó? Vale, en ese momento mi padre dijo, se fue al Señor y habló con él, porque yo no sabía que Al iba Marabú. al Marabú. Él fue y habló con él y le dijo que tengo a mi hijo y lo veo, estoy muy preocupado por él. Ujú. Y entonces él tiene ya pues ha pedido el visado para Argentina. Y entonces ahora se mete en el mar y no sabe nadar. Y yo sabía, porque mi padre no conocía esa vía tampoco, no sabía que la gente estaba yendo al mar. Y entonces el marabú le dijo, mira, dile que este viaje del mar está muy seguro. Yo si fuera ti, yo le dejaría viajar. Le dijo, o sea, este viaje está muy seguro y tu hijo va a llegar salvo y sano. Entonces ya lo puede dejar ir. Aunque eso, mi padre volvió a casa y nada, pasaron unos días. Es cuando me llamó y me dijo, yo fui a ver, el marabú se llama Serigne Modou, Ujú. que falleció ahora. Ujú. Y Es como, nada. como una autoridad en tu Sí, pueblo. sí, una utilidad, sí. Vale. Sí. Y entonces me dijo que tu viaje está muy seguro. ¿Y tú estás seguro que quieres meterse en el mar? Le digo, sí, yo quiero viajar. Me pregunta, ¿estás seguro? Yo te digo, yo confío en él, pero yo dudo, porque sabiendo lo que es que un barco, ir viajando unos kilómetros y decir a tu hijo que te vayas y a lo mejor ese encuentro puede ser la última vez que lo vas a ver. Entonces, yo vi a mi padre y la verdad que... Que puede ser la última vez que ibas a ver a tu padre. Claro, porque... Probablemente. Claro, probablemente, porque ese viaje te puede morir. Ujú. Porque cuántas personas se despidieron, uno han despedido de sus padres, se meten en el mar y no llegan. Hay miles. Sí. Y entonces, yo pensando eso, dije, mi padre, yo me puse en su lugar, Ujú. que el momento que me estaba hablando, para decirme que vete a coger la patera y viajas. Y entonces, aunque por mucho que te dejan un vidente o un marabú,
eso tiene que ser muy duro para que aceptara. Yo no lo aceptaría. Yo mismo no aceptaría que mi hijo me dice, mira, yo voy a coger una patera para viajar. Diría que no, aunque me dice lo que quiera o se pone lo que quiera, pero no lo dejaría. Pero eso lo entendiste ahora que sos padre, Sí, ¿no? sí, Suele pasar, claro. sí, lo entendí y lo entendí cuando llegué, cuando pisé a tierra. ¿Sí? Mm. Ya vamos a dedicar unos minutos especialmente al viaje, ¿vale? A la travesía del viaje. Pero bueno, así fue, este fue el principio y el desarrollo de la parte previa del viaje, la toma de la decisión de salir de Senegal y salir por mar, ¿no? Sí. Vale, lo vamos a congelar ahí, esto, hasta dentro de un rato. Y entonces hemos hablado de cómo es un día tuyo, cómo tomas contacto con la gente que puede necesitar de los servicios. Y ahora que estamos en la sede y tu casa a la vez, Sí. llegamos y nos encontramos con 2 chicos también Sí. viviendo aquí contigo, de los cuales uno también se llama Abdú y nos dijo ser el original. El Abdú original. Sí, hablo el original, sí. Contanos, esto es, me imagino, permanente, ¿no? Siempre hay gente en tu casa. Sí, aquí desde el... Es como la casa de Sheikh. Sí, exacto, sí. Sí. Aquí los fines de semana, cuando hay festivo, la gente viene y lo pasan aquí porque les hace falta, porque somos un país que tenemos cultura, tenemos costumbre. Cuando hay fiesta, la gente se reúne en familia. Uh-huh. Entonces a veces hay gente que no tiene esa familia o está en un centro y no se considera como un familiar. Claro. Entonces aquí es libre, se cocina africana, el día de la fiesta lo celebramos como si estamos en Senegal, por ejemplo. Porque aquí viene gente de Mali que no sea solo de Senegal. Claro. Viene gente de otros países porque somos un continente muy grande y yo cuando veo a un africano es como mi hermano, da igual el país que sea, lo que sea. Entonces yo lo considero como uno más. Y entonces aquí ha sido una casa cuando el tema de la pandemia, que los chicos estaban por ejemplo, en los centros, se querían viajar. A veces salen del centro para viajar y no lo dejan viajar. Entonces, a lo mejor a los 3 días ya perdí el sitio, el lugar. Entonces ahí empecé yo, que saqué 2 chicos para llevar a la península. Y cuando llegamos al aeropuerto estaban detenidos, no lo dejaban viajar. Y entonces, de los 3 días ya perdieron su sitio, no pueden volver al centro. Y entonces ahí decidí esa habitación mismo. Desde el 2021 siempre ha habido chicos y hay otros chicos que vienen, se regularizan, buscar su futuro y se van. Y otros vienen, se quedan unos meses mientras que pueden viajar. Y otro, Abdú, ahora también está Abdú y Samba. Y entonces como unos hermanos. Entonces siempre ha sido una casa que la gente viene, unos se están unos meses, buscan unos lugares mejor, se van y viene gente más vulnerable. Dijiste, no hace falta que sea de Senegal para que yo lo considere un hermano africano. Sí. ¿De qué otros países vienen? ¿Nombraste a Malí? Vienen Mali, Senegal, Gambia, Guinea, porque ahí vienen de Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, y vienen de Costa Marfil, Níger, Chad, porque son 55 países. Como aquí yo creo que han pasado casi todas las nacionalidades, casi, porque hay nacionalidades que no lo conozco todavía que han llegado, pero han pasado mucha nacionalidad aquí. Mencionaste que hacen comida africana, cocina africana, lo destacaste Sí. eso. Contame un par de platos típicos de tu país y de tu pueblo inclusive. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Senegal comemos bastante pescado. Uh-huh. Entonces el Es bueno, pescado... hay buena pesca. Sí, hay buena pesca. Perdón. El pescado es más barato que la carne ahí en Senegal. Entonces, siempre todos los días se come pescado. Uh-huh. Y hay un típico que se llama chebuyen,
de arroz con pescado y con verdura. Ujú. Eso se come bastante en los países. Y entonces hay mafeyas, hay un montón de platos típicos. Cada país tiene sus platos típicos. Claro, su cocina típica, sí, sí. ¿Y a vos especialmente cuál te gusta? A mí me gusta el arroz con pescado. Ah, ¿sí? Sí. ¿Arroz blanco? Es arroz blanco, puede ser arroz arroz rojo también, tú me lo pones tomate concentrado. Ujú. Y entonces eso, Está buenísimo. sí, es buenísimo, me encanta. ¿Cómo es el nombre de tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Astu, pero lo es más conocido Aida. Aida. Sí, ¿Ella está allá? sí, en Senegal, sí. Y ahí tú vas al pueblo y preguntas por Astu, van a decir que No la conoce no nadie. lo conocemos. ¿Y por qué Aida? La verdad, a ver, el nombre que le pusieron a ella, entonces su madrina, entonces le llaman Aida, entonces lo pusieron Aida. Aida, pero es un vocablo español, ¿no? Un nombre español, o es un vocablo Wolof. Wolof también, hay Wolof, Aida. Aida. Sí. Ujú, suena Aquí también los oídos claro. dicen Aida. Claro, con acento en la I, Aida, Sí, y allá Aida, ¿no? sí, Ahora te Aida, escucho, sí. sí, vale. ¿Qué edad tiene ella? Bueno, nació en 44 Ujú. y entonces son 80, ¿no? 81. 81. 81. Sí, 81. Mi padre es de 33. ¿Sí? Sí. Son porque- mayores. Sí, 1933. ¿Están bien? Sí, están bien, sí. ¿Sí? Están bien, sí. ¿Hablas seguido con ellos? Sí, yo suelo hablar con ellos casi 2 días, los llamo, o a lo mejor llamo a mis hermanos, le pregunto cómo está mi padre y me dice están bien. ¿Cuántos hermanos son? Somos 7 hermanos. 7. Sí, 2 chicas y, bueno, 3 chicas y 4 chicos. ¿Quién manda entre los hermanos, las chicas o los chicos? El hermano mayor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? Claro, a ver, yo tengo mis hermanas, bueno, 2 de mis hermanos fallecieron. Ajá. Y entonces queda una hermana y mis 3 hermanos. Ujú. Y mis 2 hermanos están en Senegal y al fin mi otro hermano incluso hizo un viaje tan largo que salió de Senegal, fue a Costa Rica. No, fue a Brasil. De Brasil estuve viviendo en Argentina. De Argentina cogió el viaje y se metió por Nicaragua, entró por Estados Unidos. ¿Y está en Estados Unidos? Está en Estados Unidos. Y ¿Qué tal está? Bien, bien. La verdad que me dice que, a ver, yo siempre tengo el miedo de lo que sucede en Estados Unidos. Sufriendo a Trump. Por Sí, eso te iba a exacto. preguntar. Y me dijo, bueno, hay rumor, pero yo estoy trabajando, estoy bien. Le dije, bueno, no sé, porque cuando pasa algo en un país, siempre su familia, los que están fuera, tienen pensamiento, sufren más que la persona que vive en él, porque la persona está súper tranquila, está bien, pero la familia se preocupan bastante. Entonces siempre hablo con él, anoche incluso hablando, y me dice, aquí oímos rumores y ya sé que hay deportaciones, pero hacia la migración africana todavía no hay deportaciones que sepan ellos. Y entonces puede decir que está bien. Y después tengo, a ver, para mi hermana mayor, mi hermana que vive en casa de su marido, ella también, cuando pasa algo en casa o quieren reunirnos, siempre viene. Pero ahora mismo el que manda en mi casa es mi hermano mayor. Incluso mi padre lo dice. Yo soy mayor, ya no puedo, y el que Es como manda. que ha tomado el relevo él. Exacto, sí. ¿Cómo se llama? Abdu como yo. ¿Sí? Sí, porque él se llama Abdurrahim. Ah, vale. Abdurrahim, sí. Vale. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué la asociación? Porque la asociación, yo creo que hay necesidades. Sí, por ejemplo, la migración siempre es una cosa que nos puede tocar a nosotros, nos puede afectar hoy o mañana o dentro de unos años. Nunca se sabe. Y siempre lo digo aquí, que hoy, por ejemplo, los canarios hace años fueron a emigrar a Venezuela, Cuba, y eso puede volver a pasar.
e incluso se puede volver a pasar hasta una migración de Europa hacia África. Entonces, yo cuando llegué, los he vivido, que he vivido una discriminación por todos lados sobre la regularización, sobre el idioma y sobre que son gente vulnerable que saltan los derechos humanos sobre ellos. Porque yo creo que con ellos no existen derechos humanos sobre esta gente que están llegando. Eso es lo que ustedes viven. Sí, es lo que vivimos y no se tienen en cuenta los derechos humanos. No, yo creo que en Canarias los años que estamos, por ejemplo, la acogida por parte de la sociedad civil canaria, yo no diría que está mal. Uh-huh. Pero sobre la administración, sobre el tema cómo se puede regularizar la migración, esto yo creo que de los años que llevamos más de 31 años desde que llega la primera patera en Canarias y las cosas no cambian, ha sido peor y siguen viviendo en una situación, por ejemplo, tú vas a un centro donde hay más de 2.000, 3.000 y pico migrantes, duermen en carpa, es lamentable en que es lo que estamos viviendo, un sitio muy frío, cuando llueve se te moja todo. Y entonces yo creo que eso no es derecho. Yo diría que a gente que viene al otro país no pasaría eso. ¿Pensás que se los discrimina especialmente por la situación en la que llegan, por cómo llegan, porque vienen específicamente de África? Todas esas cosas contribuyen a que se salten así los derechos humanos. Sí, a ver, ¿cuántos migrantes llegan al año aquí en Canarias? Han llegado el año pasado más de 18 millones. Sí. Entonces, esta gente son migrantes. Y los que vienen de otro país son migrantes. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué hay diferencia? Hay una ley para esto y hay una ley para otro. Y hay gente que viene de Ucrania, que huye de una guerra, de un conflicto. No lo trata mismo que una persona que está huyendo de Mali, ahora mismo. De un país que viene de guerra. Y cuando saltan las vallas y le reciben con paliza. Entonces una persona que huye de su país necesita protección, no necesitan palizas. Ya. Ahora vamos a dar el primer salto atrás. ¿Te parece? Sí, venga. Bueno, yo te voy a poner una de las fotos que me enviaste y te voy a pedir que le cuentes a la gente que no ve la foto, se la cuentes. Contales esta foto. ¿Quién está? ¿Dónde es? ¿Qué es? Contales lo más detalladamente posible esta foto. Esa foto me recuerda mucho a mi infancia. El colegio donde estudié, donde conocí lo que es la A, la B, donde me he criado, donde tengo mis amigos que diría que son verdaderos amigos. Allí en ese colegio que se llama Escuela de Yogo, ahí lo conocí cuando tenía 7 años. ¿Diogo es tu pueblo? Yogo sí es mi pueblo, uh-huh. Sí. Y porque antes, ahora las cosas han cambiado, porque ahora tenemos una guardería que se puede empezar a estudiar a los 3 años, pero yo ahí empecé a estudiar a los 7 años. Entonces, cuando empecé a estudiar, que, por ejemplo, mis hermanos no habían estudiado francés. Ellos han ido a estudiar a la escuela coránico. Entonces, yo podría decir que yo soy el único que ha decidido desde pequeño y yo cuando, porque a veces me lo dice mi padre, yo caminaba a la calle, veía un periódico, aunque no sabía leer, lo miraba, lo abría las hojas y tal. Entonces, y mi padre decía, pues, me parece que va a estudiar a Francia, por ejemplo, dijimos, ser, por ejemplo, blanco, se refería a los europeos. Entonces, dice, eso va a estudiar, va a ser la parte, no la parte coránica, va a ser la parte que va a estar estudiando. Me da que sí. Y entonces, cuando
cuando le dije, mi padre un día le dije, quiero estudiar en ese colegio. Me dice, no, tú vas a la escuela coránica. Digo, bueno, la escuela coránica yo puedo ir ahora, pero cuando tengo 7 años cumplo, yo puedo ir a estudiar. Entonces me dicen que bueno, ya veremos. Entonces llega un año, cuando empezaba, yo tenía un amigo, me dice, Abdu, ya empecé la escuela, ahora se puede matricular y tal. Yo un día, mi padre me dijo, ¿tú quieres ir? Digo, sí. Me dice, bueno, entonces ya te puede ir, y porque allí no hacía falta que venga a matricularse. Entonces entonces llegué, fui al cole y me preguntaron dónde vives, quién es tu padre y tal. Entonces me preguntaron si quería estudiar. Digo, sí, quiero estudiar. Entonces volví a casa, salí a Pavi y ya me cogieron, ya podía estudiar, y yo súper contento ese día, súper feliz. Y ¿Cómo le llamas a tu papá en Wolof? Bai es un Wolof. Bai, con B. Bai, sí. Bai. Bai es papá, es padre. Yai es madre. Ah, ok. Sí. Y entonces le dije, Bai, ya me cogieron, ya podía estudiar. Me dice, bueno. Y entonces... ¿No sabías leer, Abdu, cuando te matriculaste ahí? No sabía leer. Okay. No sabía ¿En la leer. escuela coránica qué te enseñan? A ver, la escuela coránica te enseñan primero a la alfabetización árabe. Ah, ok. Así. Y después saber leer los versos coránicos y escribirlo el Corán. Es lo que te enseña. Y entonces, por una parte, yo iba ¿cómo se llama? Yo iba al colegio, después por la tarde iba a la escuela coránica. Entonces allí ya empecé a estudiar, la verdad que me estaba gustando, y cuando te mandaba una tarea, yo me acuerdo que en mi casa no había luz. Yo ponía una vela por la noche y con la vela estudiaba. Y nada, no tenía ni mesa, yo me sentaba en la cama, estudiaba. Y a veces cojo un taburete, me siento en el taburete y me pongo a estudiar los deberes y lo que te mandan, y compararlo con el día de hoy ha sido, vamos, diferente. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Mundos diferentes. Sí, mundos diferentes. Lamentablemente. Sí. ¿Y te gustó la escuela? Sí, me gustó la escuela. ¿Te gustaba estudiar? Sí, me gustaba. Claro, porque parte de mi padre, ellos no le gustaban tanto. Entonces veía que como me gustaba a mí, y entonces yo tenía que forzarme, y incluso mi padre no saben leer ni estudiar. No me podían ayudar. Cuando me mandaban deberes, ellos no me sabían estudiar. Claro. Había un señor mayor, que jefe de un barrio, cuando nos mandaban tareas sobre la historia del pueblo, había preguntas que nos costaba bastante. Entonces íbamos a la casa de ese señor, como era 30 alumnos, 40 alumnos, ¿Ah, sí? sentados enfrente, claro, porque el único que sabía, claro, ayudarles con la tarea. Claro. Ayudarnos con las tareas, porque esa época no teníamos referente. A ver, teníamos unos referentes, pero no estaban en el pueblo, estaban fuera en el instituto, porque antes no había instituto en mi pueblo, y ahora sí. Y entonces tenemos que ver a esa persona mayor cuando nos manda una tarea, la historia sobre el pueblo, sobre las comunidades. Entonces este señor nos ha echado una mano. ¿Diogo dónde está? ¿Al norte, al sur, al centro de Senegal? Está en el norte, a 120 kilómetros de la capital. De Dakar. De Dakar, sí. ¿Y están cerca del mar? Sí, estamos 7 kilómetros del mar. Ah, vale. Sí, es una... O sea que te llegaba la brisa marina. Sí, me llega la brisa. Incluso mi padre trabajaba en el sitio que se llama Fastway, en el mar. Y yo todos los días, cuando salía del cole, entonces tenía que llevar la comida a mi padre, porque mi padre trabajaba allí, y entonces llega al cole, como, y entonces cojo una guagua o lo que sea, entonces cojo la comida de mi padre y se lo llevaba. Me acuerdo que un día, porque mi padre siempre me prohibía ir al mar, porque sí, yo le dejé la comida. Sí, mi padre siempre ha sido que yo no conozco el mar, no tengo que arriesgarme. Un día que fui a llevar la comida, entonces fui a la playa, al mar,
Entonces yo fui a un barco que estaba descargando y yo me acerqué, yo subí mis pantalones para que no se mojaba Claro. y caminé hacia el mar y es que no sabía. Entonces me apoyé en el barco, viene una ola, entonces el barco se movió y me caí. ¿Ah, sí? Sí, me caí mojado y entonces dijo, uff, entonces así no voy a ver a mi padre. Claro. Sí, sí, sí. No querías que te viera. Sí, sí, no. Entonces me quedé allí hasta que se me secó más o menos y me fui y entonces incluso me vio, ¿dónde estabas tantas horas? Y yo me estaba preocupado que tú no habías llegado, pero mi padre tampoco fue a buscarme y sabía que a lo mejor volvería. Sí. Y entonces él no imaginaba que yo me llegaba a la playa. Entonces, no, yo estuve con unos amigos, conocí a una gente nueva, un amigo, la mentí, la verdad. Claro. Que sí, para que no me echara la bronca, porque... ¿A todo esto le llevabas la comida o no? ¿Cómo? Ese día le llevabas la comida. Sí, yo le llevé O sea la que no comida. comió, bye. No, no, pero yo le llevé la comida, después de la comida fui a la playa. Ah, después Lo de la comida. claro, Ah, porque vale. a Ok, veces ok. lo dejo a la comida y entonces yo voy a pasear. Claro. Entonces, y esta vez fuiste a la playa, sí. pero tenías que volver. Sí, tenía que volver. Ah, y ahí no querías que te viera. Claro, Ah, no quiero que me entiendo. viera con Vale. la ropa mojada. Claro. Entonces, Sí, sí, para sí. decirme, porque siempre me dice, no, tú no sabes nadar, no te metes en el mar. Claro. Buen caso. Ten mucho respeto Sí. al mar. ¿Cómo fue tu infancia en general? ¿Qué Bueno, recuerdos tenés? mi infancia no es una infancia dura porque yo me he criado bastante con mi madre. Sí. Sí, porque mi padre ha sido que trabajaba casi fuera. Ujú. Entonces... Estaba mucho tiempo Claro, fuera. está mucho tiempo fuera. Y con mi madre fue más dura porque mi madre ¿Ah, metía sí? leña. Sí. La jefa. Sí. Con la chola no fallaba. Sí. Con mi madre fue... A ver, Los tenía bien atados. claro, Patricio. sí. Con mi madre te dice algo, no lo hace y esa noche tiene que quedar casa de la vecina o... ¿Ah, sí? Era Sí, dura. sí. Porque sabía lo que te espera. Claro. Por lo menos conmigo. Sí. Y yo la verdad que yo era un chico tranquilo. A mí me gustaba, de pequeño me gustaba el fútbol. Salía en cualquier momento, hacíamos pelota, cogíamos un saco o unas camisetas, una camiseta rota, le volvemos, lo amarramos, entonces queríamos una pelota. Claro. Sí, Claro. con eso jugamos de pequeño y hacemos las luchas. Hay una lucha que es la lucha senegalesa también, que se llama Lambo. Que allí estamos en la calle, de repente cualquier Lambo. persona te agarra Lambo. Se llama Lambo. Lambo. L-A-M-B, sí. Y ahí cualquier persona te agarra a la calle y empieza a luchar. Ahí, ¿Ah, sí? Sí. Allí, incluso aquí pasan, tú estás caminando, tú estás con un chico y de repente te cogen y ahí intenta moverse para tumbarte. Hay un deportista canario muy famoso en Senegal. Juan, sí, Juan el león Espino. blanco. Sí, lo llamamos un león blanco. Es toda una celebridad en Senegal. Sí. Estuvo luchando e incluso hace poco vinieron luchadores senegales en Gran Canaria. Ujú. ¿Tenés Sí. contacto con él, con Juan? No, a ver, yo tengo contacto con un chico que lo organizó, incluso iba a organizar el 21 de este mes, Ujú. iba a organizar un encuentro entre luchador senegalés con luchador canario, aquí en las Tres Citas, pero al final hubo luchador que no podían asistir y lo Vale. cancelaron. Vale. Entonces, bueno, te gustaba el fútbol y la lucha. Sí, la lucha, Lamb. Lamb, sí, y entonces siempre practicamos eso y después, porque allí a veces los niños a veces no tienen tanta libertad porque tienen que trabajar, tienen que hacer algo. Entonces mi padre también tenía finca. Ujú. Entonces, a veces salíamos del cole, tenemos que ir a la finca a echar una mano, pero con mi padre no trabajaba realmente en la finca, pero tenía alguien que trabajara en la finca. Entonces, por ejemplo, los fines de semana que no tenemos cole, tenemos que ir a la finca. Ujú. Y entonces ayudar, podar y cortar. ¿Qué cultivan en la finca? Cultivamos verdura, por ejemplo, zanahoria, col y eso, cebolla, y entonces lo que cultivamos. ¿Esa finca es de tu padre? Sí, esa finca de mi padre. Vale, sí. vale. ¿Y ustedes cultivaban y vendían Sí, vendíamos, sí, claro. en los mercadillos? En el mercadillo, porque fuera en mi casa un mercadillo y todo es fresco, no hay nada conservado ni nada. Claro. Se cogen y
Y se venden, recogen por la mañana, lo venden por la tarde. Entonces mi casa está fuera, están en el mercadillo. ¿De qué equipo de fútbol eras de España, te acordás? ¿Tenías algún favorito? Sí, a ver, yo era del Barcelona y soy del Barça. Ah, vale, te iba a Sí, decir, a ver claro. si se termina aquí la entrevista o no, pero no, seguimos. Sí, sí, Del Barça, yo soy del Barça porque yo era un fan de Samuel Eto'o. Y, Ah, bueno, sí, bueno. sí, a mí- El gran Eto'o. el gran Eto'o, sí. Yo era su fan, sí. Me gustó y yo era su seguidor, entonces me hizo Del Barça. Del Barça, sí. Claro. Y la verdad que en Senegal, vale, hay mucha gente que le gusta. A ver, la primera es la Liga Francesa, que nos gusta porque claro. es colonia francesa y los canales que se veían son francesas. Y después en día de hoy, cuando estaba Cristiano Messi, entonces se notaba La Liga bastante Española, claro. la Liga Española, porque eran unos grandes. Y cuando hay partido de la Liga Española, se celebra a los grandes allí en Senegal. Ah, mira qué bueno. Sí, sí, sí. A la gente le gusta el deporte. Incluso son gente que se mueve, que le gusta el deporte. Cualquier rincón ve a la gente jugando, luchando, la gente hace el deporte. Entonces, tu infancia, digamos, los recuerdos de infancia en cuanto a cómo era tu día de niño eran el cole, Sí, también la escuela coránica. sí, la escuela coránica. ¿Llegaste a asistir a las dos simultáneamente? Sí, ¿Ibas sí, sí, a yo la veía, coránica, sí. y a la escuela del pueblo de Diogo. Sí, sí, sí. Y entonces, aparte, jugabas al fútbol y hacías LAMP. Sí, exacto, ¿Pero hacemos la... ¿Entrenabas o por la calle cuando ibas? No, hacemos competiciones, no entrenamos. A ver, En la calle. te entrenas en la calle misma, la gente te agarra y tal. ¿Pero cómo es? Vos contame, vas caminando por la calle con tus Sí, amigos sí. y vienen otro y te dicen, Claro, ¿te proponen luchar? Sí, 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 incluso te agarra. Entonces Sin te agarra decirte nada. sin decirte nada, te agarra para tumbarte y entonces tú te defiendes. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí, sí? sí, Pero sí. no terminan mal. ¿O No, alguna no, no, termina no, mal? no terminan mal, no Ah, terminan vale. mal. Ah, vale, No, vale. no, lo hacen para decir, Mira mira, que- yo soy más fuerte. ¿Ah, sí? Aquí, cuando los chicos incluso van a la playa, lo hacen. Ah, ok. Sí, sí, ok. sí. Y entonces, a lo mejor tumba a mis amigos, digo, bueno, voy a vengar Claro, por ahí mi amigo. empieza Sí, claro. la Entonces, lucha entre bandas. exacto, sí. Qué bueno. Entonces, terminamos eso y nada, porque, a ver, mi estudio, yo diría también cómo acabaría y acabaría como a mí no me gustó cómo terminó mi estudio y porque yo estuve 7 años estudiando en mi pueblo, entonces cuando terminé la ESO tenía que, no hay instituto, y entonces tenía que trasladarme a otro pueblo que se llama Mboro.